Te hablo desde el fondo de mi alma, con la firme convicción de que la única fuerza capaz de detenerte en tu camino hacia el éxito y la realización personal es el miedo. Ese temor invisible que paraliza tu voluntad, que nubla tu mente y roba la energía que necesitas para conquistar tus sueños. Imagínate por un instante vivir como si el miedo no existiera, moverte por la vida con la certeza absoluta de que todo obstáculo es solo un desafío que está ahí para ser superado. Hoy te invito a dar ese salto, a dejar atrás las cadenas del miedo y abrazar una nueva realidad donde la valentía, la determinación y la acción se conviertan en tus únicas guías. No es un camino fácil, pero sí el único que conduce a la verdadera grandeza. Vamos juntos a descubrir cómo actuar como si el miedo no existiera. Parte 1. Domina tu mente. El miedo nace en la mente, es una creación de tu pensamiento que cobra vida solo si tú le das poder. Para actuar sin miedo primero debes entender que tú eres el dueño absoluto de tus pensamientos y por lo tanto también del miedo. No permitas que tus ideas se conviertan en cadenas que te atan a la inseguridad o a la parálisis. La mente es una herramienta poderosa y como toda herramienta, su valor depende del uso que le des. Si permites que la duda, la ansiedad y la preocupación tomen el control, el miedo se alimentará y crecerá sin medida. Pero si cultivas el hábito de enfocar tu mente en la acción, en la posibilidad y en la solución, entonces el miedo se convertirá en un simple susurro que no podrá detenerte. Para dominar tu mente, debes entrenarla día a día. Cuando sientas que el miedo aparece, no lo ignores ni lo niegues. Más bien obsérvalo como un invitado que no te pertenece, una sombra pasajera que carece de realidad fuera de tu interpretación. Hazte fuerte en tus convicciones, repite en tu interior que el miedo no es más que una emoción falsa, una ilusión creada para impedirte avanzar. No esperes que el miedo desaparezca por sí solo, porque eso no sucederá. En cambio, actúa con la valentía que surge del conocimiento de que tú controlas tu mente y que la verdadera fuerza reside en seguir adelante a pesar del miedo. No subestimes el poder de tus pensamientos. Todo gran logro comienza con la idea en la mente de alguien que no permitió que el miedo lo dominara. Recuerda que la mente que domina el miedo es una mente que domina su destino. Entrena tu mente con determinación, exige que se concentre en lo que deseas lograr, en la acción necesaria para alcanzar tus metas. Así, poco a poco, irás fortaleciendo esa parte de ti que no conoce límites ni barreras. Esa mente fuerte y valiente que se atreve a actuar como si el miedo no existiera. Cada vez que sientas que el miedo intenta infiltrarse, detente un momento, respira profundo y repite, yo soy el dueño de mi mente y el miedo no tiene lugar aquí. Esta afirmación no es solo palabras, es una verdad que debes llevar como un escudo y una espada en la batalla diaria contra la inseguridad. No permitas que el miedo controle tus pensamientos ni tu vida porque la mente es el campo donde se gana o se pierde la batalla. Domina tu mente y el miedo se convertirá en un simple espectador de tu éxito. Parte 2. Construye una voluntad inquebrantable. Una mente sin miedo no es suficiente si la voluntad que la acompaña es débil. Es la voluntad la que decide si continúas o te detienes. Es la voluntad la que te levanta cuando has caído 10 veces. Es la voluntad la que te hace caminar con el rostro firme aun cuando las circunstancias gritan que te rindas. Por eso, si de verdad quieres actuar como si el miedo no existiera, necesitas forjar dentro de ti una voluntad que nada ni nadie pueda quebrar. Una voluntad que no dependa de cómo te sientes, sino de lo que has decidido ser. Muchos creen que la fuerza de voluntad es un talento, una especie de privilegio reservado solo para unos pocos. No hay nada más falso. La voluntad no es un don, es una decisión diaria. Es un músculo que se fortalece con el uso constante, con el compromiso diario de actuar a pesar del cansancio, a pesar del rechazo, a pesar de los resultados que no llegan en el tiempo que tú esperas. Quien quiere vivir sin miedo no puede esperar a tener ganas para moverse, no puede permitir que la emoción del momento determine su acción. Debes entrenarte a actuar porque es necesario, no porque es cómodo. Porque es lo correcto, no porque es fácil. Porque es tu decisión, no porque el mundo lo apruebe. Construir una voluntad inquebrantable significa que no te vendes por aplausos ni te detienes por críticas. Significa que no permites que una derrota te robe el deseo de volver a intentarlo. Significa que cuando todo el mundo te dice que no puedes, tú respondes con hechos. No con palabras. No con explicaciones. Sino con acción sostenida, con disciplina feroz, con convicción en cada paso. Cada vez que te comprometes contigo mismo y cumples, incluso no pequeño, estás reforzando tu voluntad. Cada vez que haces lo difícil sin que nadie te lo exija, estás construyendo un carácter que no se doblega. Y con ese carácter serás capaz de mirar al miedo a los ojos y avanzar sin temblar. La voluntad inquebrantable es silenciosa pero poderosa. No necesita exhibirse. Se demuestra en el hombre que trabaja mientras otros descansan. En la mujer que se levanta a luchar después de haber sido golpeada por la vida. En el joven que renuncia al placer momentáneo por la visión del futuro que quiere construir. No se trata de no sentir dolor, frustración o miedo. Se trata de no dejar que nada de eso decida por ti, porque cuando tú decides, tú mandas. Y cuando tú mandas con voluntad firme, el miedo ya no tiene espacio para vivir en ti.
La vida no te premiará por tus intenciones, sino por tu persistencia. El universo responde al movimiento constante, no al pensamiento estancado. Y cuando desarrollas una voluntad tan firme que ni el fracaso puede detenerla, ni el tiempo puede desgastarla, ni el miedo puede penetrarla, entonces te conviertes en un creador de realidades. Porque el que no se rinde, el que no se detiene, el que sigue avanzando aunque el camino esté oscuro, ese siempre llega. Si alguna vez te preguntas por qué otros logran lo que tú deseas y tú no, no mires su talento, su suelta, sus recursos. Mira su voluntad. Mira cuánto están dispuestos a sacrificar, cuánto han soportado, cuánto han resistido sin abandonar. Porque ahí está el secreto que muchos no quieren aceptar. Lo que te separa de tu mejor versión no es tu miedo, sino tu falta de voluntad para enfrentarlo cada día hasta hacerlo desaparecer. La voluntad es lo que sostiene al soñador cuando el sueño aún no se ha hecho realidad. La voluntad es lo que te impulsa cuando ya no quedan fuerzas físicas, solo una llama interna que se niega a apagarse. Esa llama eres tú, si decides encenderla con coraje y mantenerla viva con compromiso. No confundas una voluntad débil con un corazón sensible. Puedes tener emociones intensas y aún así actuar con poder. Puedes tener días difíciles y aún así cumplir tu palabra. Puedes dudar por un momento y aún así mantenerte firme en tu decisión. Esa es la diferencia entre quienes se pierden en la mediocridad y quienes se elevan hacia la cima. Los primeros esperan a sentirse listos. Los segundos se construyen mientras caminan. Tú decides a cuál grupo perteneces. Pero si estás aquí, si has llegado a estas palabras, no es por casualidad. Algo dentro de ti ya está despertando, ya está reclamando el lugar que merece, ya está gritando que es hora de actuar como si el miedo no existiera. Y para eso necesitas una voluntad que se levante cada vez que caes. Una voluntad que no dependa del sol para iluminarse, sino que aprenda a brillar en medio de la tormenta. Una voluntad que diga, voy, cuando todo dice, quédate. Porque cuando tu voluntad es más grande que tu miedo, el miedo se desvanece. Ya no lo necesitas como excusa. Ya no tiene poder sobre ti. Solo queda el camino, tu decisión y el paso que das ahora. Así se empieza. Así se transforma una vida. Así se construye un destino sin miedo. Parte 3. Vive desde la decisión, no desde la duda. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque dudan demasiado. Se paralizan en el momento de actuar porque esperan una seguridad que nunca llegará, buscan una garantía que no existe y mientras esperan, la vida sigue, las oportunidades se esfuman y los sueños se enfrían hasta morir. Si deseas actuar como si el miedo no existiera, debes tomar una decisión firme y vivir desde ella sin mirar atrás, sin volver a consultar si todo está perfectamente alineado, sin preguntarte una y otra vez si hiciste lo correcto. Porque la decisión es la semilla de todo poder. Y cuando decides con firmeza, la duda ya no tiene espacio para crecer. La duda es el terreno fértil donde el miedo construye su imperio. Es la indecisión donde el temor susurra que no eres suficiente, que es muy tarde, que no vales, que podrías fallar. Pero cuando tú decides y te mantienes fiel a esa decisión, algo dentro de ti se reorganiza, se fortalece. La energía que antes se iba en pensar 1000 veces lo mismo ahora se convierte en fuerza para actuar, avanzar y transformar. El poder de una decisión tomada con el corazón y sostenida con disciplina es más fuerte que cualquier miedo que hayas sentido. La vida no espera a que te sientas listo. No se detiene a preguntarte si estás preparado. Ella avanza con los valientes que deciden moverse aun cuando no saben cómo terminará todo. No puedes controlar todos los resultados, pero sí puedes decidir actuar y mantenerte en marcha. Eso es lo único que importa. Esa es la verdadera libertad. Porque el miedo esclaviza a quienes viven desde la duda, pero la decisión libera a quienes se atreven a moverse sin tener todas las respuestas. No te confundas. Decidir no es lo mismo que desear. Desear es soñar con lo que te gustaría tener. Decidir es comprometerte con lo que vas a construir. Y esa diferencia marca el rumbo de tu vida. Miles de personas desean una vida mejor, pero solo unos pocos deciden hacer lo que esa vida requiere. Solo unos pocos pagan el precio de dejar atrás lo conocido, de cambiar los hábitos, de soportar la incomodidad del crecimiento. Esos pocos son los que un día se levantaron, miraron el miedo de frente y dijeron, hoy actúo, hoy decido, hoy dejo de vivir en la duda. Si tú eres uno de esos pocos, debes entender que una decisión poderosa transforma no solo tu presente, sino también tu futuro. Cada decisión que tomas es una declaración al universo de lo que estás dispuesto a hacer, a soportar, a construir. Por eso debes cuidar lo que decides. Porque si decides dudar, entonces decides ceder tu poder. Pero si decides avanzar, aunque tiemble el cuerpo y se agite el alma, entonces el miedo se vuelve pequeño, irrelevante, inútil. Actuar sin miedo no significa no tener dudas, significa que esas dudas no controlan tu acción. Significa que tú eliges tu dirección y caminas hacia ella con firmeza. Y si tropiezas, te levantas. Y si fallas, aprendes. Y si te pierdes, te reencuentras. Pero nunca abandonas tu decisión. Porque tú no eres tus errores ni tus tropiezos.
Tú eres tu decisión repetida cada día. Tu identidad se forja en lo que haces, no en lo que temes. Cada día que postergas, que esperas, que justificas tu inacción, estás alimentando el miedo. Pero cada día que decides, que actúas, que haces aunque sea un paso, estás construyendo una vida más grande que cualquier temor. La decisión es el acto más revolucionario del ser humano, porque quien decide se libera de la culpa, del arrepentimiento, del ¿qué hubiera pasado si? Quien decide se convierte en autor de su propia historia y deja de ser víctima de sus pensamientos o de las opiniones ajenas. Si hoy estás atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a fracasar, solo te falta una cosa: decidir de una vez por todas. Decide que vas a actuar. Decide que vas a cambiar. Decide que vas a dejar de vivir a medias. Y una vez tomada esa decisión, conviértela en tu verdad diaria. No importa cuántas veces el miedo toque la puerta, tú ya decidiste no abrirla. No importa cuántas veces la duda intente sabotearte, tú ya decidiste no escucharla. Porque tú ya sabes quién manda en tu vida. Tú ya sabes que el miedo no tiene poder sobre quien vive desde la decisión. Así que levanta la mirada, endereza la espalda y pronuncia en tu interior la decisión que cambiará tu rumbo. No necesitas gritarla. Solo necesitas vivirla. Cada paso, cada acto, cada palabra tuya debe reflejar que ya decidiste no vivir más desde la duda, sino desde la determinación total. Y cuando eso suceda, te darás cuenta de que el miedo nunca fue real. Solo era el reflejo de una mente sin dirección. Y ahora que tú decides, el miedo ya no importa. Parte 4. Elimina la voz interna que te sabotea. Dentro de ti hay una voz. ¿La conoces bien? Es esa voz que aparece cuando estás a punto de avanzar, cuando te atreves a soñar más alto, cuando te propones cambiar tu vida de raíz. Esa voz no grita, pero tampoco calla. Esa voz te susurra con la fuerza del hábito, con el peso de los años vividos en miedo, con el tono de quienes te hicieron creer que no podías. Esa voz es el enemigo silencioso que frena a millones de personas cada día. Y si no aprendes a dominarla, si no la enfrentas con firmeza, te robará la vida entera mientras tú piensas que simplemente estás siendo playlista. Esa voz es el miedo disfrazado de lógica. Es el miedo poniéndose traje de prudencia. Te dice, no te arriesgues, no es el momento, no eres tan bueno, es mejor esperar, ¿y si te sale mal? Y si tú escuchas esa voz sin conciencia, sin cuestionarla, terminarás obedeciéndola como si fuera una autoridad. Pero no lo es. Es un eco de tus experiencias pasadas, de tus errores no procesados, de tus heridas no sanadas, de tus fracasos mal interpretados. Esa voz no eres tú. Es una construcción. Y como cualquier construcción, se puede derrumbar. Si quieres actuar como si el miedo no existiera, debes dejar de identificarte con esa voz. Debes entender que tú eres quien la escucha, no quien la emite. Y si puedes escucharla, también puedes elegir no obedecerla. Esa es tu libertad. La mayoría de las personas viven en automático, reaccionando a esa voz como si fuera verdad absoluta. Pero tú no estás aquí para vivir como la mayoría. Tú estás aquí para recuperar el control total de tu mente. Para reemplazar esa voz limitante por una voz poderosa, firme, inquebrantable. Una voz que te eleve, no que te hunda. Que te recuerde lo que eres capaz de hacer, no lo que podrías perder. Esa voz interior no desaparecerá por sí sola. No se irá solo porque tú tengas buenas intenciones. Tienes que enfrentarla todos los días con pensamientos nuevos, con decisiones firmes, con acción repetida. Cada vez que actúas a pesar de ella, la debilitas. Cada vez que te comprometes y cumples, la silencias un poco más. Y llegará el día en que esa voz ya no domine tu camino, porque tú habrás tomado el timón. Pero ese día no se alcanza con deseo, se alcanza con práctica. Se alcanza con la decisión constante de no prestarle atención. Muchos fracasan porque creen que esa voz es sensata. Pero lo que no entienden es que esa voz no busca protegerte, busca mantenerte cómodo. Y lo cómodo es enemigo del crecimiento. Lo cómodo es el lugar donde los sueños mueren lentamente mientras tú los ves desvanecerse sin dolor, sin drama, sin gloria. Lo cómodo es lo que esa voz te ofrece a cambio de tu grandeza. Y tú debes tener el coraje de rechazar esa oferta cada vez que se presente. No se trata de eliminar todos tus pensamientos negativos de una vez. Se trata de dejar de creértelos. Se trata de interrumpir el patrón cada vez que esa voz intenta repetirte las mismas mentiras de siempre. No eres débil. No eres insuficiente. No eres tarde. No eres un error. No eres un fracaso. Eres una fuerza en construcción. Eres una mente que despierta. Eres una voluntad que arde. Y esa voz que te dice lo contrario es solo el residuo de un pasado que ya no te representa. La clave para eliminar esa voz no es pelear contra ella, es reemplazarla. Con acción. Con propósito, con nuevas creencias que tú mismo eliges. Habla contigo mismo con la misma intensidad con la que esa voz lo hace. Repite con fuerza, estoy listo. Puedo hacerlo.
No me detendré. No necesito permiso para avanzar. Esas frases, dichas con convicción y sostenidas con acción, reprograman tu mente. Y cuando tu mente cambia, tu vida entera lo hace. La voz del miedo es hábil. Sabe cuándo hablarte. Aparece cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Cuando estás a punto de salir de la zona conocida. Cuando por fin te estás acercando a tu verdadero potencial. Pero eso no es una señal para detenerte. Es una confirmación de que estás en el camino correcto. Porque esa voz solo se activa cuando siente que estás a punto de liberarte de ella. Así que úsala como indicador, no como freno. Cuando aparezca, sonríe. Porque si habla fuerte, es porque tu avance es real. Tú puedes reconstruir tu voz interna. Puedes convertirla en tu aliada. Puedes hacer que te hable como un mentor, no como un carcelero. Pero todo empieza con una decisión, dejar de vivir a merced de tus pensamientos automáticos. Comenzar a cuestionarlos. Empezar a reemplazarlos. Y reforzar tu mente con la acción diaria de quien ya no le da poder al miedo. Recuerda esto, esa voz que te sabotea no es un reflejo de tu verdad, es un reflejo de tu condicionamiento. Y tú no estás aquí para vivir condicionado. Estás aquí para ser libre. Libre de lo que piensas que eres. Libre de lo que te dijeron que eras. Libre de lo que esa voz repite cada día. Tú puedes callarla. Tú puedes superarla. Tú puedes escribir tu historia y comienza ahora. Con una acción. Con una palabra. Con una nueva forma de pensar. Así empieza el cambio que lo transforma todo. Así empieza la verdadera victoria sobre el miedo. Parte 5. Rompe con la identidad que el miedo te dio. El mayor enemigo de tu crecimiento no está afuera, no es la economía, no es tu familia, no es la suerte ni la falta de oportunidades. El mayor enemigo se esconde en el reflejo que ves todos los días en el espejo cuando asumes que esa imagen es todo lo que eres, todo lo que puedes ser, todo lo que mereces. Esa identidad limitada, esa versión tuya recortada por la duda, formada por heridas no sanadas, tejida con hierro, es la cárcel más sutil y más peligrosa. Porque no tiene barrotes de hierro, tiene pensamientos. No tiene cerrojos, tiene creencias. No tiene guardianes, tiene tu voz interna diciéndote, esto es lo que eres. No pidas más. No sueñes más. No mereces más. El miedo no solo detiene tu acción, también construye tu identidad. Te hace creer que eres débil, que naciste con límites, que ciertos caminos no son para ti. Y cuando aceptas esa mentira, dejas de intentar. No porque no puedes, sino porque ya no lo ves posible para ti. El miedo te roba el derecho a reinventarte, a expandirte, a soñar distinto. Por eso, para actuar como si el miedo no existiera, no basta con moverse. Hay que romper con la idea equivocada de quién eres. Hay que destruir la identidad que te dio el miedo y construir una nueva con tus propias manos, una identidad que se basa en la verdad, no en el temor. Tú no naciste inseguro. No llegaste al mundo con culpa ni con vergüenza. No llegaste creyendo que no mereces una gran vida. Esa identidad se formó con el tiempo, con cada crítica que aceptaste como verdad, con cada fracaso que convertiste en etiqueta, con cada comparación que hiciste sin entender tu valor. Pero hoy, ahora, tienes el poder de desmontar todo eso. Tienes el derecho de decir, esto no soy yo. Esto fue lo que aprendí. Pero no es lo que quiero seguir siendo. La identidad se forma por repetición. No importa lo que hayas vivido hasta hoy. Si tú comienzas a actuar como la persona que deseas ser, si piensas como ella, si hablas como ella, si decides como ella, tu cerebro empieza a adaptarse. Tu entorno empieza a transformarse. Tu energía comienza a cambiar. Porque no se trata de esperar a sentirte diferente para actuar diferente. Se trata de actuar diferente hasta que te sientas diferente. Esa es la ley del crecimiento. No al revés. Tú decides la identidad que vas a encarnar. Tú eliges si sigues siendo el resultado del miedo o el constructor de una nueva versión de ti. Y no será cómodo. Romper con tu antigua identidad duele. Porque soltarla es como dejar una casa vieja en la que viviste por años, aunque estuviera en ruinas, aunque ya no te sirviera. Esa casa te daba algo familiar, te hacía sentir seguro en tu pequeñez. Pero ahora estás listo para más. Ahora quieres vivir desde la verdad, no desde la comodidad. Y la verdad es esta, tú no eres tus errores. Tú no eres tus miedos. Tú no eres tus dudas. Tú eres quien decide a cada instante si sigue alimentando esa identidad o si la reemplaza por una más poderosa. Mira a tu alrededor. ¿A quién estás imitando? ¿Con qué palabras te describes cuando nadie te escucha? ¿Qué historias repites sobre ti mismo? Esas pequeñas cosas, esas frases, esos pensamientos, esas decisiones que tomas todos los días son los ladrillos de tu identidad. Y si están construidos sobre miedo, tu vida entera será frágil.
Pero si comienzas a elegir desde la confianza, desde la visión, desde el propósito, entonces tu identidad será sólida, poderosa, invencible. El mundo trata de encasillarte. Te pone etiquetas. Te llama por los errores que cometiste, por las veces que fallaste, por lo que no lograste. Pero tú no estás obligado a responder a esos nombres. Tú puedes llamarte por quien estás decidiendo ser. Puedes responder a una nueva visión, a un nuevo destino. Puedes levantarte cada día y decir, hoy no soy ese que temía todo. Hoy no soy ese que dudaba. Hoy no soy el mismo de ayer. Y cuando lo digas, no lo digas con debilidad. Dilo como una declaración. Como un pacto. Como una ruptura definitiva con el miedo. No busques validación. No esperes que otros entiendan tu cambio. El miedo también vive en ellos y no quieren que tú los retes con tu transformación. Algunos te dirán que has cambiado como si fuera algo malo. Diles que sí, porque sí has cambiado, porque ya no aceptas una vida dictada por temor, porque estás eligiendo una identidad que te libera, no que te encierra, una identidad basada en acción, en visión, en coraje, y no necesitas que todo el mundo lo vea. Solo necesitas que tú lo veas, que tú lo sientas, que tú lo afirmes cada día con lo que haces, con lo que permites, con lo que sueñas. Porque nadie puede darte la identidad correcta. Solo tú puedes construirla. Y eso empieza ahora. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Rompe con lo que fuiste. Abraza lo que decides ser. Y actúa desde esa nueva identidad como si el miedo jamás hubiera tenido poder sobre ti. Porque esa es tu verdad. Porque esa es tu naturaleza. Porque ese eres tú, sin miedo. Parte 6. El miedo no es real, pero tus sueños sí lo son. Lo has sentido tantas veces que lo das por hecho. Esa presión en el pecho, esa ansiedad que paraliza, esa tormenta silenciosa que llega justo cuando te atreves a pensar en grande. Lo llamas miedo. Le das nombre. Lo respetas. Lo obedeces. Pero nunca lo miras de frente. Nunca lo cuestionas. Nunca te detienes a preguntarte, ¿y si esto que siento no es real? ¿Y si es solo una ilusión poderosa que me ha robado años de vida, de oportunidades, de destino? El miedo no es real. No es una fuerza externa que te detiene. No es una pared tangible. No es un enemigo físico. El miedo es una proyección. Es una historia que tú mismo estás contando en tu mente, una posibilidad negativa que aún no existe, pero que decides creer. Y lo peor es que esa historia es más vívida que tus propios sueños. Te aferras a ella como si fuera certeza, como si fuera una advertencia legítima, cuando en verdad no es más que una sombra de lo que podría salir mal. Y tú no fuiste creado para vivir a la sombra de lo que podría salir mal. Tú fuiste creado para moverte hacia lo que puede salir bien. No confundas lo que sientes con lo que es. Que sientas miedo no significa que haya peligro. Que tengas dudas no significa que no puedas. Que aparezcan pensamientos negativos no significa que debas detenerte. El miedo es un mensaje, no un mandato. Es una señal, no una sentencia. Y si lo miras sin temblar, si lo atraviesas sin discutir, verás que detrás del miedo no hay monstruos. Solo hay versiones de ti que aún no conoces, caminos que aún no pisaste, grandeza que aún no exploraste. El miedo se alimenta de tu atención. Crece cuando lo miras, cuando lo repites, cuando lo honras como si tuviera razón. Pero cuando lo ignoras, cuando decides actuar aunque lo sientas, comienza a desvanecerse. Porque lo que no alimentas, muere. Y tú no estás aquí para alimentar más miedo. Estás aquí para encender tu fe, para expandir tu visión, para correr hacia tus sueños con el fuego de alguien que ya no quiere perder ni un minuto más de su vida en prisión. Tus sueños sí son reales. Aunque no los veas aún. Aunque otros no los entiendan. Aunque el camino parezca largo. Tus sueños son el lenguaje de tu alma. Son el mapa de tu propósito. Son lo que te mantiene despierto cuando todo parece oscuro. Son lo que te llama desde lo más profundo, lo que te da dirección, lo que te recuerda que hay algo más allá del miedo, más allá de lo pequeño, más allá de lo seguro. Y tú lo sientes por una razón, porque están destinados a cumplirse. No fueron puestos en ti por error. No aparecieron por casualidad. Son parte de tu diseño. Son la evidencia de que tú fuiste creado para más. Pero si cada vez que un sueño nace, tú lo apagas con la excusa del miedo, estás traicionando tu propósito. Estás renunciando antes de empezar. Estás dándole más valor a un fantasma que a una visión. Y eso no puede seguir. No si estás decidido a vivir como si el miedo no existiera. No si estás listo para romper con la programación que te mantuvo atado. No si realmente quieres cambiar tu destino. El miedo te grita, ¿y si fallas? Pero tú debes responder, ¿y si triunfo? El miedo te dice, ¿no es para ti? Y tú debes afirmar, por eso mismo lo quiero.
El miedo te recuerda todo lo que podría salir mal, pero tú debes imaginar con más fuerza todo lo que puede salir bien. Porque el futuro no está escrito y el que lo escribe ahora eres tú. No el miedo, no tu pasado, no tus errores. Solo tú. Empieza a vivir desde tus sueños, no desde tus temores. Habla de ellos. Respíralos. Escríbelos. Piénsalos cada día. Rodéate de imágenes que los representen. Conecta cada paso que das con esa visión que arde dentro de ti. Y cuando el miedo aparezca, no huyas. No pelees con él. Solo míralo y sigue caminando. Porque eso es lo que hace alguien que ya entendió que el miedo no es real. Que es solo una ilusión que ya no tiene poder sobre su camino. Tú no necesitas permiso para avanzar. No necesitas garantías. No necesitas que todo esté claro para comenzar. Solo necesitas dar un paso. Uno solo. Con fe. Con decisión. Con el corazón latiendo fuerte pero con la mente decidida. Porque ese paso rompe la ilusión. Ese paso hace retroceder al miedo. Ese paso enciende un nuevo ciclo. Y cuando sumes paso tras paso, día tras día, verás cómo el miedo se va quedando atrás. Verás cómo tus sueños se acercan. Verás cómo tú mismo te transformas en alguien que jamás imaginaste ser. Esa es la verdad. El miedo no es real. Pero tu sueño sí. Y no hay fuerza más poderosa que un ser humano que ha decidido vivir desde su visión, no desde su miedo. Esa decisión, solo tú puedes tomarla. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Hazlo con todo el fuego de tu alma. Y no mires atrás. Porque allá solo hay sombras. Adelante está la luz. Adelante está tu destino. Adelante está la vida que mereces. Parte 7. La disciplina mata al miedo. El miedo es veloz al llegar, pero débil cuando se enfrenta con acción constante. El miedo grita fuerte, pero no resiste la rutina del que se levanta cada día a construir. No importa cuántos pensamientos negativos te asalten. No importa cuántas veces dudes. Si tú haces lo que dijiste que ibas a hacer, si cumples contigo mismo, si te mantienes firme en tus hábitos, el miedo no tiene cómo sostenerse. Porque el miedo vive en lo impredecible, se alimenta del caos, del desorden, de la falta de compromiso. Pero cuando encuentra una mente disciplinada, cuando se topa con alguien que avanza aunque no tenga ganas, cuando ve a una persona que ha hecho de su sueño una responsabilidad diaria, entonces comienza a desintegrarse. La disciplina no es una cadena, es una espada. No es una obligación, es tu herramienta de libertad. Porque cada vez que cumples tu palabra, cada vez que haces lo que dijiste sin importar cómo te sientas, estás fortaleciéndote desde adentro. Estás reescribiendo tu identidad. Estás demostrándote a ti mismo que eres más grande que tu miedo. Porque el miedo quiere que reacciones, que dudes, que frenes, que lo escuches. Pero la disciplina no reacciona, la disciplina decide. La disciplina no pregunta cómo se siente hoy, actúa igual. Y ahí está el poder. Cuando tú aplicas la disciplina en tu vida, el miedo ya no tiene terreno fértil donde crecer. Porque el miedo necesita pausa, necesita postergación, necesita inacción. Y la disciplina le niega todo eso. La disciplina trabaja todos los días, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando todo parece difícil, incluso cuando la emoción se ha ido. Y esa constancia destruye lentamente el miedo. Lo va dejando sin aire. Lo reduce a un susurro que ya no tiene fuerza para detenerte. Muchas veces esperamos sentirnos fuertes para actuar, pero eso es un error. Es actuando con disciplina que la fuerza llega. Es haciendo lo correcto una y otra vez que el carácter se forja. No esperes a que el miedo se vaya para comenzar. Empieza con miedo. Empieza con temblores en las manos si es necesario. Pero empieza. Y no te detengas. Hazlo un día. Luego otro. Y luego otro. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que el miedo sigue allí, pero ahora tú eres más grande que él. Tú no puedes controlar las emociones que llegan, pero sí puedes controlar la acción que eliges. Tú decides si te quedas mirando tus miedos o si construyes tu sueño un ladrillo a la vez. Y eso no se logra en un impulso. Eso se logra con estructura. Se logra con horarios. Se logra con hábitos claros. Se logra con un plan. Porque un sueño sin disciplina es solo una ilusión. Pero un sueño con disciplina se convierte en destino. No te dejes engañar por la emoción del inicio. Cualquiera puede comenzar. Cualquiera puede tener una idea brillante un lunes por la mañana. Pero solo los verdaderamente comprometidos llegan lejos. Solo los que construyen una rutina fuerte, simple, repetida cada día, llegan a romper la barrera del miedo. Porque el miedo se cansa de golpear puertas que nunca se abren. El miedo se cansa de atacar a quien no se detiene. El miedo se rinde ante el que insiste, el que resiste, el que no necesita sentirse bien para hacer lo correcto. La disciplina es más poderosa que el talento.
Es más poderosa que el entusiasmo. Porque la disciplina no depende del clima emocional, no depende de cuántas personas te aplauden, no depende de si hoy te sentiste inspirado o no. Depende solo de tu decisión. Y una vez que la tomas, cada paso que das, aunque sea pequeño, se convierte en una declaración contra el miedo. No gobiernas aquí. ¿No decides por mí? Hoy, yo actúo. Tal vez no veas los resultados de inmediato. Tal vez tu entorno no cambie al instante. Pero si te mantienes fiel a tu camino, fiel a tu palabra, fiel a tu propósito, inevitablemente el miedo retrocederá. Porque él no tiene raíces, tú sí. Él vive del instante, tú vives del compromiso. Él se disfraza de urgencia, tú caminas con dirección. Y cuando eso pasa, ya no eres tú quien se adapta al miedo, es el miedo el que ya no encuentra lugar en tu vida. La gente busca motivación, pero tú necesitas estructura. La gente busca empujones emocionales, pero tú necesitas una estrategia diaria. Porque lo que hoy haces sin excusa será mañana lo que te liberará. Y sí, habrá días donde todo dentro de ti grite que pares. Pero tú no te detienes. Porque ahora sabes que el miedo puede ser fuerte por unos minutos, pero la disciplina gana con el paso del tiempo. Deja de decir que el miedo te impide avanzar. No le des ese poder. El miedo solo gana cuando tú dejas de hacer lo que sabes que debes hacer. Así que cumple tu plan. Apaga la duda con acción. Sé puntual con tus sueños. Sé consistente con tu progreso. Hazlo todos los días. Sin aplausos. Sin testigos. Sin excusas. Porque cuando vives con disciplina, vives como si el miedo no existiera. No porque no lo sientas, sino porque ya no lo escuchas. Porque cada día que avanzas, tu voz interna se hace más fuerte que cualquier temor. Y esa es la voz que construye imperios, la voz que cambia destinos, la voz que transforma vidas. Esa voz está dentro de ti. Hazla tu líder. Hazla tu ley. Hazla tu nueva forma de vivir. Parte 8. No esperes valentía, ejercítala. Muchos esperan sentir valentía como si fuera una luz que descendiera del cielo, como si un día se despertaran y, de pronto, todo el miedo hubiera desaparecido. Pero la valentía no funciona así. No es un regalo. No es una bendición que se posa en los hombros de unos pocos. La valentía es un músculo, y como todo músculo, solo se desarrolla con uso, con esfuerzo, con tensión. Nadie nace valiente. Todos nacemos con miedo. La diferencia es que algunos lo enfrentan cada día hasta que se vuelve pequeño y otros lo evitan hasta que se vuelve enorme. Tú no tienes que esperar a sentirte preparado para moverte. Debes moverte para prepararte. No tienes que tener todas las respuestas para avanzar. Debes avanzar para obtener las respuestas. No necesitas estar seguro para dar el paso. Das el paso y, entonces, aparece la seguridad. Porque así es como opera la valentía, no como un punto de partida, sino como una consecuencia de tu decisión de actuar aun cuando el miedo te acompaña. Cada vez que haces algo incómodo, algo que antes evitabas, algo que sabías que era importante pero que postergabas, tu valentía crece. Tal vez no lo notes al principio. Tal vez el miedo siga ahí, hablándote con fuerza. Pero en lo profundo, algo se está fortaleciendo. Esa decisión de hablar cuando antes callabas. Ese momento en el que elegiste exponerte, decir que sí, atreverte. Eso es valentía. No la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar de él. Y esa valentía empieza en cosas pequeñas. No subestimes lo cotidiano. Decidir no rendirte cuando el día ha sido largo. Salir a buscar oportunidades cuando todos te dicen que no hay. Levantarte temprano aunque sientas que no vale la pena. Terminar lo que empezaste cuando la emoción inicial se fue. Hablar con verdad cuando sería más fácil mentir. Todas esas decisiones son entrenamientos. Y cada una de ellas entierra un poco más al miedo. Porque el miedo no soporta la práctica. El miedo no sobrevive donde hay acción frecuente. El miedo huye cuando te ve repetir la osadía, cuando entiende que ya no puede detenerte con lo que antes te paralizaba. La valentía se vuelve tu segunda piel cuando haces de ella tu práctica diaria. Y eso no significa que un día dejarás de sentir miedo. Significa que aprenderás a vivir sin obedecerlo. Que aprenderás a escuchar otra voz más fuerte que el miedo, tu propósito. Porque cuando tu propósito es más grande que tu temor, ya no necesitas sentirte valiente para actuar. Actúas porque tu visión lo exige. Actúas porque tus sueños te lo piden. Actúas porque ya no puedes seguir viviendo por debajo de lo que sabes que puede ser. Tu entorno, tus heridas, tus fracasos pasados, todo eso intentará hacerte sentir pequeño. Pero tú no estás aquí para obedecer esa narrativa. Estás aquí para construir una nueva. Y se construye con valentía cotidiana. Se construye con decisiones pequeñas que envían un mensaje claro al universo. Ya no me detiene el miedo. Ya no me defino por la duda. Ya no camino desde el pasado. Hoy decido avanzar.
Valentía no es lanzarse al vacío sin pensar. Valentía es mirar al vacío y aún así dar un paso con dirección. No es imprudencia, es determinación. Es saber que puede doler, que puede fallar, que puede costar, y aún así hacerlo. Porque lo contrario a eso es quedarte quieto, es permitir que el miedo se convierta en el arquitecto de tu vida. Y tú no naciste para vivir en una jaula diseñada por tus temores. Tú naciste para ser arquitecto de tu propio destino. Para construir lo imposible con manos firmes y alma encendida. Cuanto más haces lo que te asusta, menos te asusta. Cuanto más enfrentas lo que evitabas, más poder recuperas. Y así se vuelve adictiva la valentía. Porque descubres que el miedo era solo una ilusión, un humo espeso que parecía sólido hasta que decidiste caminar a través de él. Y al otro lado de ese humo estaba tu fuerza. Estaba tu esencia. Estaba tu verdadera voz. Ser valiente no es una etiqueta, es un acto. Es una decisión que tomas una y otra vez. Cada día, en cada conversación difícil, en cada riesgo, en cada paso hacia lo incierto. Es una forma de vida. Una declaración silenciosa pero firme que dice, no vine a sobrevivir. Vine a conquistar. Y eso es lo que hace quien actúa como si el miedo no existiera. No necesitas esperar más. No necesitas cambiar nada afuera. Lo único que debes cambiar es tu respuesta. ¿Qué vas a hacer con el miedo que sientes? ¿Te quedarás paralizado o lo usarás como señal para avanzar? Porque si te asusta, probablemente te transforma. Si duele, probablemente te libera. Y si cuesta, probablemente vale la pena. Así que ejercita tu valentía. No una vez. No cuando todo esté alineado. Cada día. Con cada gesto. Con cada desafío. Con cada promesa que te haces y cumples. Porque mientras otros esperan sentirse listos, tú ya estás caminando. Mientras otros dudan, tú ya estás creciendo. Mientras otros piden permiso, tú ya estás construyendo. Y ese es el camino del que vive como si el miedo no existiera. Ese es el camino del que ha decidido ser libre. Parte 9. Conviértete en quien no puede ser detenido. Llegaste hasta aquí no por casualidad, sino porque algo dentro de ti está alto de vivir en el límite de lo posible. Porque sabes que el miedo te ha robado tiempo, energía, decisiones. Te ha detenido cuando estabas por lanzarte. Te ha susurrado dudas cuando estabas por hablar tu verdad. Te ha convencido de que eres más débil de lo que realmente eres. Pero eso termina ahora. Este es el punto en el que ya no te permites retroceder. No porque no sientas miedo, sino porque elegiste dejar de escucharlo como si fuera una orden. Porque te cansaste de ser dominado por una emoción que no construye nada. Porque ya entendiste que tu visión, tu propósito y tu voz son más grandes que cualquier sombra que intente encogerte. Convertirse en alguien imparable no es cuestión de fuerza bruta, es cuestión de decisión constante. Es levantarse cuando nadie te anima. Es insistir cuando nadie cree. Es moverte cuando nada afuera cambia. No hay atajos para eso. No hay fórmulas mágicas. Solo hay una mente que eligió no volver a ceder. Y esa mente puede ser la tuya. De hecho, lo es. Porque si estás leyendo esto, si sigues aquí, es porque algo en tu interior ya decidió seguir. Ya decidió dejar de rendirse. Ya decidió actuar como si el miedo no existiera. La transformación que deseas no llega en un solo momento. Llega en la acumulación de pequeñas batallas ganadas. Batallas silenciosas. Batallas internas. Elegir el enfoque cuando la distracción te llama. Elegir el compromiso cuando el cuerpo quiere descanso. Elegir hablar con verdad cuando sería más fácil callar. Elegir intentarlo otra vez cuando todo parece en tu contra. Eso es volverse imparable. No es la ausencia de obstáculos, es la presencia de decisión en medio de ellos. Y lo más poderoso es que esa fuerza ya habita en ti. No tienes que buscarla en ningún lado. Solo tienes que despertarla. Solo tienes que encender la conexión diaria. Y cada día que decides avanzar a pesar del miedo, estás alimentando esa parte de ti que no puede ser vencida. Esa parte de ti que no negocia con excusas. Esa parte de ti que no espera que las condiciones sean perfectas, porque sabe que es precisamente la imperfección donde se construyen los imperios reales. No puedes seguir esperando que la vida se vuelva más fácil. No va a pasar. Pero tú puedes volverte más fuerte. Tú puedes volverte más sabio. Tú puedes volverte más decidido. Y cuando eso sucede, cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque ahora tú eres más grande que los desafíos que enfrentas. Ahora tú eres el que marca el ritmo, no las circunstancias. Muchos vivirán su vida entera esperando que el miedo se vaya. Tú no. Tú decidiste otra cosa. Tú decidiste actuar aunque tiemble la voz. Tú decidiste comenzar aunque no haya garantías. Tú decidiste confiar en ti cuando nadie más lo hizo.
¿Y eso te convierte en alguien peligroso para el miedo? Te convierte en alguien que no puede ser manipulado por emociones pasajeras. Te convierte en alguien libre. Y no se trata de correr sin dirección. Se trata de tener una visión clara y moverte hacia ella todos los días, sin ceder, sin pedir permiso, sin detenerte a negociar con la duda. Porque cada segundo que pasas negociando con tu miedo es un segundo robado a tu grandeza. Y tú ya no estás disponible para eso. Tu historia cambia cuando tú cambias. Y tú cambias cuando decides actuar diferente. No cuando te sientes diferente, sino cuando te comportas diferente. Y ese comportamiento nace de una decisión interna. Una que no necesita aprobación externa. Una que no depende del pasado ni del entorno. Una que viene de un lugar profundo, de tu deseo de vivir plenamente, sin cadenas, sin límites, sin miedo. Así que levanta la cabeza, endereza la espalda, mira al frente. No más pasos hacia atrás. No más días desperdiciados. No más sueños guardados por miedo a fracasar. Esta es tu vida. Este es tu momento. Este es el instante en que se apaga la voz del miedo y se enciende tu voluntad. Actúa como si el miedo no existiera. Porque cuando tú decides, cuando tú avanzas, cuando tú te levantas una y otra vez sin rendirte, el miedo deja de tener poder. Porque ahora tú eres el poder. Tú eres la fuerza. Tú eres la ley que guía tu camino. Y ese camino, ahora lo sabes, solo va en una dirección, hacia adelante.